lo que decía usted ahorita Sí. al iniciar la sesión de que el niño también marca a veces de lo que aprende, de lo que uno va aprendiendo como la rutina que manejamos como adultos y hacerlos partícipes, porque a veces se nos hace más sencillo. No, pues yo lo hago para querer hacerlo rápido y no le damos al niño esa oportunidad de que él también vaya aprendiendo con esa experiencia. Y me llamaba la atención allí que mencionaba en el texto que era una conexión entre el cerebro y la mano, que lo que nosotros hacemos a fin de cuentas pues es más significativo como el aprendizaje que nos llevamos de eso. Y me llamó también la atención que manejaba que se tiene que respetar allí, sí, la libertad del niño con ciertos límites. Me pasaba como lo que decía usted ahorita al inicio, que hemos escuchado de María Montessori, pero realmente no había profundizado, al menos yo en lo personal, acerca de cómo era su propuesta real y en el mismo texto nos dice que muchas veces se ha malinterpretado o que es a puro juego o de que es a trabajo Ujú. y no es ni uno ni otro, ¿verdad? Es tomar el juego como esa parte que nos permite el aprendizaje y el trabajo, pero no como lo tenemos los adultos conceptualizados, sino un trabajo que te permita ir haciendo actividades y que a partir de ahí, pues tú tienes ese aprendizaje. Y luego otra cosa también bien importante, el de respetar la personalidad de cada niño, porque a veces cometemos el error de querer tratar a todos los hijos y a todos los alumnos por igual. Y ahí nos marca que cada niño desde chiquito tiene su propia personalidad y a partir de ahí pues va teniendo una situación distinta de actitudes y de actividades y de acciones que muchas veces es por lo que ahí también se van catalogando como niños de problemas de conducta, de niños que decían ahí no normalizados o que tienen allí algunas situaciones que no es tanto porque tengan algo malo, sino simplemente su personalidad no encaja a lo mejor con las actividades que nosotros estamos haciendo. Y pues también se me hizo eso muy importante de rescatar, de poder identificar el tipo de carácter que tienen y las cosas como se pueden ir guiando y motivando dentro de la etapa en la que se encuentre o de la sensibilidad que tenga en ese momento, pues, más latente y poderlo de allí aprovechar para ese periodo de, pues, de transición y de aprendizaje. Y se me hizo, la verdad, muy muy interesante, sobre todo porque también tiene allí propuestas ya concretas de trabajo, porque a veces nada más vemos una teoría y dicen: "Yo pienso que esto, yo pienso que esto", pero tú dices: "Sí, bueno, estoy de acuerdo, pero ¿cómo lo hago?". Entonces, de este texto en específico me gustó que nos da opciones de cómo se puede lograr e implementar lo que ella está proponiendo. Totalmente, profesora. Aprecio el apostillado que realizas. Sin duda alguna, estudiar nuevamente a Montessori en una materia de estrategias en competencias educativas es hacerle justicia a ella, a esta mujer que en primera instancia fue una feminista, para empezar. Montessori fue un feminista, pero las feministas auténticas. Es decir, una de esas feministas precisamente que buscan la construcción y también dignificar a la mujer. Interesante, profesora Edaín, por ese apostillado. Muy bien. Adelante, profesora Oralia, creo que quieres comentar algo, No, 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 ¿no? no. Ah, ok, muy bien. Entonces, es así, en efecto, donde se va generando todas estas ideas, pero no es la única en términos de un mal diagnóstico, porque esos son temas psicológicos. Yo les digo que no entro en esos temas porque es peligroso. Leo, eso sí, punto de vista filosófico, algunos puntos. Pero, por ejemplo, cuando surgió lo que fue, por ejemplo, el fascismo con Benito Mussolini, recuerden que hubo un filósofo llamado Giovanni Gentile, así se llamó Giovanni Gentile, fue el teórico del fascismo. ¿Qué significa esto? Que no existe, de hecho ya se los había dicho, que no existe seres individuales, sino todo es masa, ¿no? Pues ese tipo de idea llega al aula de clase, porque al final de cuentas quieres verlo a todos como si fuera sola masa, no, hay individualidad, está Juanito, está Pepito, etcétera, y cada uno aprende de forma distinta. La cuestión es que el alumno muchas veces no está seguro en el aula, no tiene seguridad en la escuela. Vea lo que pasó actualmente, un profesor que, etcétera, por ahí creo que se ha comentado. Lo que queremos es que el alumno esté seguro en el aula.
El lugar más seguro debe ser el aula, la frontera en donde nos podemos encontrar. Entonces, el fascismo era esa idea. Por ejemplo, los comunistas, los socialistas del siglo XIX pensaban que todos los que no eran socialistas eran idiotas, ¿no? Imagínense nada más lo que se pensaba. Era, todo el mundo va diciendo esto y aquello, y a veces no es así. Los que son expertos en educación, en este caso ustedes, deben de alzar la voz y decir, no es así, no es correctamente como se debe hacer. Lo comenta bien su compañera Edaín, que lo que nos muestra este texto es que no solamente son aspectos teóricos, sino también praxis. ¿Qué tipo de actividad debemos de desarrollar en el aula de clave para desarrollar competencias educativas? Podemos hacer representación pedagógica, así se le llama. ¿Qué significa esto? Transformar el aula como si fuera el escenario real del niño de todos los días. Por eso, cuando en escuelas Montessori hay hasta un pequeño letrero donde está ahí las tareas que debe de realizar el niño, guiando, claro, está por el profesor. Por ejemplo, ir al baño, tienen que ir organizando todo esto, de ir al baño, ir a la cafetería, etcétera. Todo eso tiene que estar organizado y estructurado a través de un tiempo. Por lo tanto, es importante que en el aula exista un calendario de actividades que esté visible, donde el alumno se puede ir anotando. Por eso a veces la propuesta precisamente es no hacer lo que el docente quiere, sino también preguntarle al alumno, ¿qué quieres aprender el día de hoy? ¿Cómo lo quieres llevar a cabo? ¿Te acuerdas un poco, profesora Brenda, de una nueva educación del profesor César? Habíamos revisado, ¿no? ¿Qué quieres aprender el día de hoy? Por lo tanto, lo que se pretende el aula es que exista significado para el estudiante también. Y por lo tanto, hacer también lo que se le llama juego de roles. Juego de roles. Para que el alumno precisamente vaya asumiendo también roles. ¿Qué significa esto? Obras de teatro dentro del aula de clases. ¿Qué rol tiene un policía? Ah, la seguridad. Bueno, en México debería de ser así, perdón, perdón, profesora, me entra un poco la política. Abrazos, no balazos, abrazos, abrazos. Entonces, ¿cuál es el rol del policía, el rol del banquero? Roles, roles interpretativos. Eso se puede llevar al aula, claro, llevar una práctica, por supuesto, hacer actividades que el alumno se vaya movilizando. Y también no lo pierdan de vista, el rostro, que no den la espalda, que sea el aula de clases mirando al otro, conversando con el otro. Eso nos cuesta trabajo, vamos en una combi, vamos en un transporte público y hasta nos da miedo mirar a alguien, ¿no? Hace poco mi esposa me platicó que alguien estaba mirando a mi esposo en la caja, yo no me di cuenta, ¿no? Pero alguien estaba mirando fijamente y hasta da miedo. ¿Este quién es? ¿Este quién es? No, imagínense. Y mi esposa me platicó, hasta yo me asusté porque yo no me di cuenta, ¿no? A veces uno anda metido, etcétera, ¿no? Porque nosotros los filósofos, yo, por ejemplo, me llega pensamiento filosófico, ¿no? Schopenhauer, Kant, Platón, Aristóteles, me vienen pensamientos filosóficos, ¿no? Así soy, ¿no? Pero es importante que el alumno también observe la interpretación del rostro. Recuerden que hay una actividad que se llama la metáfora del rostro de Levinas. Así se le llama el método, la metáfora del rostro de Manuel Levinas, filósofo judío del siglo XX. ¿Qué es la metáfora del rostro? Hace una pequeña actividad, sentarlos de dos en dos en el aula y que se mire mutuamente, que vean el aspecto del otro y que uno de ellos les diga tres aspectos positivos que ha visto en él, tres aspectos positivos. Y solamente se debe de responder, gracias, ¿qué más? Esto puede ayudar precisamente para que siempre busquemos la excelencia en la vida. Equivocaciones, claro, busquemos la excelencia. Por lo tanto, ojo, ya para ir ya para la otra materia, Montessori nos dice, debemos de hacer juego de roles en el aula de clases, un pizarrón de actividades, sentar a los alumnos de forma, curiosamente, en círculo, que estén trabajando en equipos y también empoderar a los alumnos que ellos tomen la decisión también en el momento, por ejemplo, de ir a la cafetería a pedir permiso, hacer todo lo que uno hace en el trabajo. Yo, por ejemplo, no puedo dejarlos y ahorita irme. Hay una responsabilidad, esa responsabilidad lo deben de obtener los alumnos desde el aula de clases, pero iremos viendo poco a poco esa metodología en la siguiente sesión. Muy bien,
Ya para, ¿tienen alguna pregunta, profesoras? De lo que le espero me esté explicando correctamente, o a lo mejor y es una locura mía. Una vez dijo René Descartes que a lo mejor estamos soñando, decía, tipo, no sé si vieron la película de Matrix, esa película famosa eh, de este tiempo, lo tomaron curiosamente de las ideas del propio René Descartes. René Descartes decía que a lo mejor él estaba en la guerra, de hecho tuvo de soldado por ahí en Holanda, etcétera, estamos hablando del siglo XVII, y él, precisamente reflexionando en unas trincheras en plena guerra, él se preguntó, ¿y qué pasa si en realidad estoy durmiendo en mi casa al lado de la chimenea y todo esto es un sueño? ¿No? ¿Qué seguridad tenemos que esto no es un sueño en realidad y en verdad no es la realidad? ¿No? ¿Qué seguridad tenemos que en realidad esto es un sueño de alguien o de nosotros mismos? ¿No? Oye, profesor, usted se metió una mota, ¿qué le pasa? Me recordó a los de la FES Iztacala, ¿qué le pasa, profesor? Pues no, simplemente son reflexiones, ¿no? Entonces, espero me haya dado a entender, profesoras. ¿Qué opinas, profesora Brenda? ¿Sobre el texto o sobre lo que dice? No, en general, profesora, sí, lo que he comentado sobre el texto, tus reflexiones personales, profesora. Bueno, pues yo llego, con el texto llego a la reflexión de que, por ejemplo, reflexionando hacia mi práctica, Ujú. muchas ocasiones sí he como que presionado a los alumnos, ¿no? No, ya recojan, precisamente por lo que decía, ¿no? Del tiempo. Ya vámonos, porque ya van a llegar sus papás o X motivo, ¿no? O ya van a salir educación física, el que no se apure, y no les damos como ese tiempo necesario, ¿no? Que también, bueno, como bien lo menciona también, me parece que algún autor, los niños tienen que, para poder como, ay, como tener un orden o poder saber que pueden hacer varias cosas en un día, bueno, yo lo que utilizo es que les pongo como rutinas, o sea, ellos tienen que ir como, pues sí, ordenando sus pensamientos, sus actividades, y eso los va volviendo más responsables, más independientes. Incluso, bueno, acá nosotras les mencionamos a los papás que pues les pongan rutinas también dentro de su casa, porque pues muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Hacen tarea y ya de ahí ya no hacen otra cosa más que jugar, ver tele, dormir. Entonces, esto de, por ejemplo, de que los pongan a lo mejor a limpiar los cubiertos cuando ya los lavamos, bueno, secarlos o acomodar las cacerolas, incluso el que te ayuden a limpiar la mesa o tender su cama, ¿no? Decía ahí en el libro que pueden hasta sacudir la, este, la sábana. Y muchas veces ahorita ya, bueno, yo lo que he observado con los papás es que todo les hacen, o sea, no quieren dejar precisamente que ellos se equivoquen, que ellos lo intenten, o sea, ya no los permiten hacer eso y nos hemos dado cuenta que la frustración en los niños ha incrementado en estos tiempos precisamente porque no dejan que se equivoquen. Eh, Otra de las cosas que veo que incrementó ahorita con lo de la pandemia y que me parece que ya lo había mencionado en alguna clase es el egocentrismo, ¿no? Como ahorita ya estábamos acostumbrados a que estamos en casa, que todo es mío, todo me da mi mamá, que pues ahorita les está haciendo muy complicado el compartir, ¿no? Que es algo que también menciona aquí Montessori, que ellos tienen que ir aprendiendo a la cooperación y a compartir. Y ahorita pues se vio como muy mermada esta situación porque como están en su casa y pues obviamente todo es de ellos, hay niños que pues no tienen hermanitos, hay niños que tienen hermanitos, pero pues cada quien tiene sus juguetes. Ahorita ha sido como muy complicado eso de todos pueden jugar con todo, ¿no? También ha sido difícil por lo mismo, ¿no? De que con la pandemia se nos ha como que nos dio miedo todo y ese miedo lo contagiamos a los niños. El hecho de que no nadie puede tomar de tu vaso porque si no te vas a enfermar. No dejes que nadie toque tus cosas. Échate gel, sanitiza todo. Eso también yo considero que yo no digo que esté mal, pero tampoco digo que esté bien, no sé.
no quiero entrar como entre el bien y el mal, pero sí considero que eso nos vino como a perjudicar un poco en el aspecto de que ya veníamos trabajando, ¿no? Que tienes que ser cooperativo, ¿no? Que tienes que compartir. Y entonces ahorita es como de, pues si no quiere compartir, pues ya no, que no comparta, ¿no? Pero y entonces me quedo pensando, las competencias que venimos mencionando de que cuando seamos adultos tenemos que compartir, ¿cómo ahorita se está viendo mermado eso? ¿Cómo hacerle para que el alumno comprenda que sí podemos compartir, ¿no? Que ahorita obviamente pues estamos un poco con tema de seguridad, pues en el aspecto de que necesitamos sí quizá tener más cuidado, pero pues sí compartir, o sea que no pasa nada, ¿no? Y hablando ahorita de tema de pandemia, pues otra de las cosas que he visto con esto es que como que también pienso y considero que es emocional. O sea, si tú estás piensa y piensa, ay, me va a dar, me va a dar, me va a dar, pues en algún momento vas a, como que es ley de atracción, no sé. Yo creo mucho en eso, ¿no? Entonces, si yo estoy, ay, es que me va a dar, ay, no, no tomes de mi agua porque me vas a enfermar, pues al final de cuentas es algo que estoy atrayendo, ¿no? Y algo que me va a pasar. Entonces yo, ahorita con estos 2, 3 años que ya llevamos de pandemia, no me he enfermado de eso y yo considero que eso me ha ayudado, ¿no? El hecho de que no esté, ay, me va a dar, me va a dar, me va a dar. Yo comparto mis cosas, incluso, por ejemplo, luego mis alumnos me dicen, ay, maestra, que préstame tu plumón o que voy a escribir en el pizarrón. Yo los dejo, o sea, dejo que como dice Montessori, ¿no? Que observen el objeto, que lo analicen, que vean para qué sirve, ¿no? Ella decía que incluso cuando ruedan, creo que el lápiz o la pelota, ¿no? Que ellos se fijan, o sea, ¿y por qué rodará, no? O sea, que ellos tienen que ir sacando sus propias conclusiones, no darle uno la respuesta. Otra de las cosas que puedo como, justo creo que en esta materia lo vimos anteriormente con un libro, es eso, ¿no? De que si el niño ve y dice, es que ¿por qué rueda, no? Hay una etapa, creo que aquí también lo menciona Montessori, en donde siempre están preguntando, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué otra vez, no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ahorita yo lo que veo con los papás es eso, ¿no? De que les dan la tablet y ¿por qué? Ay, ahorita no me molestes. ¿Y por qué? No, luego te digo. No, ella dice, cuando pregunten, contéstales, ¿no? Y si no sabes la información, justo también lo que mencionaba yo en una clase anterior, sabes, ahorita no lo sé, pero voy a investigarlo, ¿no? Para que aprendamos los dos. El hecho de que te vean también como un ser que aprende a la par de ellos, creo que eso los motiva mucho, ¿no? El no pensar, ay, mi maestra todo lo sabe, ¿no? Porque muchas veces nos, nos, e- nos equivocamos en cuanto a que les llegamos a dar mala información y cuando ellos crecen, pues se van con esa información, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que al rato los demás a lo mejor no se les pueden hacer burla, porque al final de cuentas sí considero que ahorita estamos viviendo también una situación muy desagradable en cuanto a discriminación, que siempre la ha habido, yo no digo que no, pero ahorita últimamente en las noticias, lo mencionaba también hace como 2 clases, el hecho de que, por ejemplo, le hagan burla a un niño por el simple hecho de hablar una lengua indígena, pues yo me quedo pensando en dónde queda todo lo de la inclusión que estamos trabajando en las escuelas, dónde queda esto del respeto, esto de que ames a tu país, ¿no? Que según hablamos mucho de que no, que tenemos que amar a nuestro país y de que, pero pues entonces realmente no lo amamos, ¿no? Y estamos hablando de niños de primaria, o sea, yo me quedo pensando y digo, ¿cómo es posible que tan pequeños ya estén haciendo todo este tipo de situaciones, ¿no? Y ya cuando lees a Montessori y ves todo lo que como padre puedes hacer, pues te das cuenta que quizá muchos padres pues no lo están haciendo. Y también no puedo decir que toda la responsabilidad es de ellos, porque si nos damos cuenta ahorita, antes las madres pues se dedicaban a que nos quedábamos en la casa, bueno, las mujeres, ¿no? Nos quedábamos en la casa, cuidábamos a los niños y nosotras éramos como las responsables pues de que aprendieran todo esto, ¿no? Y ahora pues nos encontramos con que pues nosotras que somos profesoras pues trabajamos, o sea, si tú, no sé en el caso de mis compañeras, pero yo no tengo ahora sí que una responsabilidad de un hijo, pero el tener un hijo, yo también pues le mencionaba al profesor, yo no me veo ahorita como
no sé, con esa responsabilidad de decir, ay, sí puedo con un niño, ¿no? Porque por todo lo que he leído y todo lo que he visto y todo lo que veo con mis alumnos es un súper rollo, ¿no? El hecho de que, a ver, me siente yo con él, a ver, vamos a mover cacerolas, no tengo tiempo, o sea, no puedo, y no porque no quiera, ¿no? Simplemente porque tengo muchas actividades que hacer y yo también le comentaba al profesor, o sea, no, si yo misma hacerme responsable de mí misma, que ahorita, por ejemplo, pues yo todavía vivo con mis padres, que sí ya tengo como esa noción de me quiero independizar, pero pues yo, o sea, haciendo un balance, como decía aquí Montessori, ¿no? Tenemos que ver también pues el balance de lo que puedes lograr como, bueno, en este caso habla como niños, pero yo llevándolo a mi práctica personal, ¿qué puedo lograr yo como persona y qué no? O sea, si yo estoy viendo que ahorita, por ejemplo, no me es, eh, ¿cómo decirlo? O sea, no puedo, por ejemplo, ahorita estoy enferma de la gripa, tuve que ir al doctor y pues ya no me dieron mi tratamiento y pues al final de cuentas eso lo puedo, ¿cómo se dice? Pues sí, Solventarlo. pagarlo, solventarlo. Pero yo me quedo pensando y digo, o sea, ya tener una casa, pagar luz, pagar teléfono, pagar agua, y luego todavía tener una responsabilidad de un hijo, no, o sea, yo no me siento capaz, ¿no? Yo, hablando por mí. Entonces ya cuando veo la lectura y digo, todo es, o sea, todo, realmente todo eso tenemos que hacer como docentes o como padres, porque en este caso dice ella que es como padres. No, pues, o sea, sí es como muy complicado. Y más ahorita que ya estamos en un mundo globalizado en donde, nuevamente lo repito, ya todos trabajamos. O sea, lo que buscamos es tener una solvencia económica porque, pues, si nos damos cuenta, ya no nos alcanza ni para uno mismo. O sea, ya es algo que nos está rebasando, ¿no? Entonces, yo incluso le hacía el comentario una vez a mi hermana, yo no, todavía no logro como comprender, porque sí me pongo como a reflexionar luego muchas veces sobre lo que vivimos cómo estamos viendo que no nos alcanza, bueno, no sé, es que quizá también entra mucho a la parte de la moral, ¿no? Pero si estoy viendo que como país estoy en un país en donde mi salario mínimo no me alcanza ni siquiera para vivir al día, porque ni siquiera nos alcanza para vivir al día, en donde cada día las cosas o la inflación es mayor, o sea, no es que las cosas estén, ay, pues está barato, ¿no? Ya cada vez las cosas están más caras. En donde ni siquiera ya hay como lugar, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ya estamos sobrepoblados, o sea, ya es una cosa que yo le comentaba al profe que ni siquiera, por ejemplo, yo vivo aquí muy cerquita del aeropuerto de la Ciudad de México, entonces estoy entre la Ciudad de México, entre el Estado de México y entre la línea uno del metro de aquí de la Ciudad de México, que es Pantitlán. Entonces, mi casa está como entre las salidas de la Ciudad de México, o sea, te puedes ir hacia el sur, te puedes ir hacia el norte, está como justo en medio. Entonces yo le mencionaba al profe que muchas veces, aunque salgas tú a las 7, 6:30 de la mañana, ya para salir está horriblemente el tráfico. Entonces, si tú no sales antes, pues te quedas atorado ahí una hora y media, 2 horas. Entonces, muchas personas que están haciendo, yo trabajo en el Estado de México, en la parte de Tecámac, y yo estoy viendo que, por ejemplo, ahorita no sé si usted, profe, ha ido hacia allá, hacia donde está Real del Cid, ahorita ya están construyendo nuevamente casas. Entonces yo me quedo pensando y digo, bueno, si la Ciudad de México ya está sobrepoblada, ahorita ya Tecámac ya también se está sobrepoblando, o sea, ya está creciendo enormemente. Y yo me quedo pensando porque muchas personas que trabajan allá viven aquí, como yo, y muchas personas que viven allá trabajan acá. Entonces, es una cosa como de locos, como decía el profe, ¿no? Porque todos los que vivimos aquí nos vamos hacia allá. Entonces, en la mañana es un súper tráfico. Y luego todos los que viven allá vienen para acá. Entonces, también es una cosa que dices, pues ya no cabemos, o sea, ya no cabemos, ya es algo que nos está rebasando y que como padres muchas veces, pues tratamos en las escuelas de concientizarlos. Yo, bueno, en lo personal, en el kinder en el que trabajo, tratamos de, pues, hacerlos reflexionar, ¿no? Que muchas veces es como complicado, pero pues uno como maestra dice, bueno, pues yo ya cumplí con decirles, ¿no? Ya ahora sí que, pues depende de ellos.
Y tengo, por ejemplo, papás que incluso tienen un hijo y le comentaba también el otro día al profe, ¿no? Estos señores tienen, me parece que una niña de preescolar en el que estoy y tienen un niño más grande. Y un día fue la señora y me dijo, es que maestra, ya no me alcanza ni siquiera para la colegiatura semanal, ¿no? Entonces dices, ¿cómo? O sea, entonces, ¿cómo? Tú te quedas pensando y dices, entonces, ¿qué están haciendo? ¿Están viviendo o están sobreviviendo, no? Porque pues pagar, ella tenía una cocinita económica, esta señora, y decía ella que ya tuvo que cerrarla porque pues ya no fue rentable. Entonces se fue a buscar trabajo en otro lado, afortunadamente lo encontró, pero ella decía, es que ya no, o sea, ya no me alcanza, ¿no? Entonces pues tú te quedas pensando que ahora las personas pues como que su mente se divide y dice, a ver, o pago luz o comida o le pago la educación a mi hijo, ¿no? Entonces la educación pues es muy cara en México y muchas veces pues muchos padres, por eso se da yo creo el rezago también, muchos padres pues dicen, no, ¿sabes qué? Huye la deserción, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor te metes ya hasta la primaria y ya dejan como a un lado el preescolar, ¿no? Entonces, no sé, como que pienso yo que es mucho de moral, mucho de también de ética como profesores, este, y pues mucho de también de ahorita de lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, yo considero que si tú le dijeras a un padre ahorita, ¿sabes qué es que tu hijo en la etapa de los 18 meses ya tienes que hablarle con coherencia? Pues te diría, no, espérame, ¿no? O sea, yo lo dejo en la guardería, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues no sé, quizá puedo retomar en el hecho de que, claro, yo considero que muchas de las cosas que nos dice Montessori yo lo puedo ver en mis niños, por ejemplo, yo que estoy en preescolar, puedo ver muchas cosas que ellos logran en las etapas que ella va mencionando, pero no tanto porque el padre lo haga, sino porque el niño en sí, por sus características, lo va logrando. Totalmente, profesora. Yo creo que gracias por tu apostillado. Sin duda alguna, el aprendizaje basado en preguntas, eso fue el que lo fundó Sócrates. Sócrates fue el creador de ese modelo, la educación basada en preguntas, ¿no? A través de preguntas podemos llegar a una verdad. Sin duda alguna, profesora Brenda, ahorita vamos a ya entrar en materia de educación, temas transversales. Les voy a hablar un poco de la eugenesia, esa estructura mal estructurada, mal utilizada desde el darwinismo social, inventada por Spencer, llamada eugenesia. Es decir, Spencer dice que los discapacitados, los feos, los narizudos deben de morir. A eso se le llama eugenesia. Los nazis fueron los que lo llevaron a cabo en gran escala, mataron a los mismos nazis, discapacitados, etcétera. Es decir, recuerden, pero también no se les olvide que la clave de un desarrollo urbano y social es la cantidad de sus ciudadanos. Entre más grande es un país de habitantes, mayor es la producción y mayor es el crecimiento. Ese mito de que se está sobrepoblando la tierra es un mito, hay que tener cuidado con esos argumentos. Es como decir, es que falta agua, llueve mucho, es muy evidente. No debe de haber tanta carencia de agua. Entonces, todo eso son reflexiones, profesora Brenda, que realizas. Por ejemplo, en Estados Unidos son más de 200 millones de ciudadanos. Aquí en México somos casi 130 millones, ¿no? Haciendo la comparación. De más población hay, más es grande la producción, ¿no? Entonces, es cuestión también de planificar, de organizar también el tema de la vocación, profesora Brenda. Gracias también por exponer tu vocación. Y son vocaciones a vocaciones, ¿no? Ilustres profesores. Muy bien. Aquí quedamos con Montessori, vamos ya con nuestra segunda materia. Recuerden, ejercicios, actividades que tengan que ver con la vida diaria de todos. ¿Qué hacemos? Levantamos temprano, desayunamos, todo eso. Todo eso debe de asumir el alumno. El alumno siempre va a preguntar, lo comenta bien su compañera. Preguntar, pero hay preguntas a preguntas. Hay que saber hacer las preguntas correctas. No, por ejemplo, no decir, eh, ¿en qué momento vas por el pan? ¿No? ¿Cuál es tu nombre? Ah, es muy distinto. Ok, perfecto, ¿no? Muy bien. Sale pues, profesoras, muy bien por tu punto de vista, profesora Brenda, ese sentir también, y también la necesidad de lo que acontece en nuestra vida docente. Muy bien. Dejamos ya Montessori ahí y vamos ya con nuestra segunda materia, educación en
temas transversales. Lo han comentado bien y lo han estructurado bien. Aquí le dejé a un profesor, bueno, ha trabajado prácticamente todo el pensamiento desde el mundo anglosajón, el pensamiento sobre todo del factor de la ética desde el aula de clases. ¿Te acuerdas, profesora Brenda, que habíamos hecho ya etimologías de qué significaba ética, qué significaba moral, qué significaba arete en griego, que era virtud, qué significaba educación, qué significaba escuela, ¿no? Escuela viene del griego skole, que significa ocio, ocio. No vas a hacer un trabajo físico, sino intelectual. Por eso a veces la mayor manipulación que puede existir en la sociedad es mantener al pueblo ocupado, ocupado y sin pensar, ¿no? Llegas cansado, ¿en qué momento vas a leer? ¿En qué momento vas a revisar? Muy bien, vamos a entrar ya en este libro, El bello riesgo de educar. La educación también es un riesgo, pero como decía Paulo Freire, la educación también es una práctica de revolución, es un acto de rebeldía siempre la educación. Muy bien, bien, profesores, vamos dejando ya Montessori en competencias educativas, entramos allá, harina de otro costal, como se dice en términos coloquiales, harina de otro costal. Espero que no vaya a salir un ratón en esta harina, ya ves que los ratones abundan ahí en esos costales. Muy bien, aquí precisamente, fíjate que la argumentación de su compañera ahorita de esa experiencia, de esa preocupación vocacional, de tener familias o no, de tener familias extensas, familias nucleares, etcétera, realmente se debe o no se debe de hacer. Fíjense que hay una obra de un filósofo de la época medieval del siglo XIV llamado Dante Alighieri. Dante escribió en versos, en prosa, en parágrafos, como se dice, más allá de 14,000 versos, llamado ese libro La Divina Comedia, ¿no? Y si usted le echan un vistazo, antes de entrar al infierno, como se dice en latín, de hecho hay una obra de Dan Brown por ahí que se llama Infierno, no sé si lo han leído de Dan Brown, eh, entra precisamente antes de entrar al infierno, hay un letrero que dice, abandona toda esperanza, todo el que entra aquí. Todas las esperanzas que traías, abandónalas, porque el que entra aquí ya no tiene esperanzas. Precisamente me parece que de manera metafórica, a veces las escuelas tienen ese letrero como si fuera el infierno, como que si fueras a ese lugar donde vas a sufrir en vez de aprender, en vez de tener un conocimiento más plausible y de libertades. Por lo tanto, aquí el profesor Biesta nos va a describir precisamente el concepto de la educación. Ahorita les voy a contar una historia del mito de Sísifo. El mito de Sísifo, hay un libro de un premio Nobel, lamentablemente murió de tuberculosis, pobre filósofo. Se escribe Albert Camus, pero se pronuncia en francés Camus, Albert Camus, filósofo que desarrolló la sociedad en la época precisamente de Francia, siglo XX. ¿Quién estaba ahí? Había una corriente llamada el existencialismo. ¿Qué es el existencialismo? Poner todo en perspectiva de análisis de tu propia vida. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué cosas has hecho mal y qué cosas no deberías de hacer? Recuerden que, se acuerda, profesora Brenda, que revisamos ya a Paulo Freire. Freire, una vez, les voy a contar esta historia, él fue a trabajar en Brasil, estuvo trabajando, estudió Derecho, luego estudió Pedagogía, el doctor Freire, y resulta que, bueno, le pasó dos casos, esto para poner en perspectiva de lo que estamos viendo ya en temas de educación, temas transversales. Él se fue a enseñar, porque él trabajó mucho la alfabetización. Freire es el creador precisamente de aprender, pero con aspectos críticos. Fue a trabajar con gente de cañas, trabajaba en el campo de cañería, etcétera, de azúcar, empresas de azúcar. Fue a trabajar con los campesinos y les dijo Freire, oye, son pobres ustedes, ¿no? Y los campesinos respondieron, no, nosotros somos ricos. ¿Cómo? ¿Cómo que somos ricos? Sí, pues que ganamos bien, de hecho ganamos lo mismo que todo el mundo gana. Esta miseria
Entonces Freire empezó a enseñarles y los campesinos empezaron a leer y se dieron cuenta ellos mismos que lo que estaban viviendo era una pobreza. Es decir, a veces no sabemos dónde estamos, no sabemos cuál es nuestra propia miseria humana. El que es pobre piensa que el mundo es así. El que no tiene nada piensa que el mundo es así, ¿no? Entonces, eso fue la reflexión que hizo Freire. Bueno, de hecho fue desterrado de Brasil, déjeme decirle, fue desterrado de Brasil. Imagínense que ande armando revolución. No, no me metas inquietudes aquí, lárgate, puros abrazos, vete de acá, no me metas con ideas extrañas. Fue invitado a la Universidad de Harvard a dar clases como invitado, profesor, y de hecho no lo dejaron entrar a una cafetería ahí en Harvard, al lado ahí de la universidad, porque traía guaraches. Pensaron que era un vagabundo. Imagínense nada más. Claro, andaba muy barbudo, sus gafas, pero no lo dejaron entrar porque pensaron que era un vagabundo. Imagínense en dónde hemos terminado. Por eso el profesor Biesta, el bello riesgo de educar, siempre será un riesgo la educación. Desde esta perspectiva en educación, en temas transversales. Muy bien. Y ahorita regresando de el corte informativo, ahorita les envío nuevamente la liga, profesoras. Vamos a ver quién fue Jean Derrida. Les voy a platicar un poco los escándalos, qué propone y por qué dice que hay fragilidad, ¿no? Me parece que el ser humano occidental, porque hay como dos mundos, lo que es la parte oriental y la parte occidental. La parte occidental tiene la moralidad o la ética judio-cristiana. Recuerden que todo el mundo occidental tiene toda la tradición que se llama judio-cristiana. ¿Cuál es la tradición judio-cristiana? La endogamia, el amor al prójimo, no matarás, etcétera, ¿no? Todo eso es la moralidad que actualmente rige la sociedad judio-cristiana, ¿no? Entonces, lo que propone Derrida es deconstruir todo eso. Bueno, espérame, Derrida, acabo de construir mi casa. No, ¿cómo quiere que la tumbe y la vuelva? No tengo dinero. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué argumentó todo esto? Muy bien, profesoras, ahorita les envío otra vez la liga.